Pues encantado de estar hoy aquí en Conil presentando el libro El capitalismo no existe. Para mí es un placer poder hacerlo en compañía de compañeras y compañeros como Anabel y como nuestro coordinador Antonio Maillo. Es un libro en el que intento desmontar algunas de las tesis fundamentales del capitalismo existente, del capitalismo actual, y donde procuro dar la batalla cultural, que creo que es lo que tenemos que hacer en la coyuntura en la que nos encontramos, ante una extrema derecha envalentonada que no cree en la democracia, que no cree en los derechos humanos y que ni siquiera cree en el cambio climático. Ante eso la izquierda creo que tiene que mostrar no solamente que es capaz de ampliar derechos sociales, laborales y civiles, sino generar un marco, un relato que, como diría Gramsci, es una fantasía concreta que demuestre que tenemos un proyecto de país, de presente y de futuro, que es mejor, que es más sostenible y que es más igualitario. Muy bien. Pues para mí es un placer venir a Conil. En primer lugar, venir a Conil y compartir con la tan importante para nosotros Asamblea de Izquierda Unida de Conil, y felicitarlos además por el trabajo que están desarrollando en el ayuntamiento, después del cambio de gobierno que ha habido, uniéndose todo el mundo sin ningún tipo de coherencia, con tal de que Izquierda Unida no gestionara ni gobernara, y de la cohesión y el trabajo que están desarrollando, de mucha lealtad y mucha capacidad que tienen de liderazgo para dirigir este pueblo, que espero que recuperemos pronto. Y en segundo lugar, presentar a Juan Ponte, pues es un placer para mí por una razón. Primero, por su solvencia intelectual y su rigor en el trabajo y las aportaciones que hace desde algo que es muy importante en esta política tan volátil que vivimos, ¿no? Vivimos una política tuitera, una política del golpe impulsivo de la frase, del enunciado creativo, y este acto es una reivindicación del pensamiento complejo como algo necesario para la resolución de los problemas. Es decir, la sociedad es una sociedad compleja, los problemas son complejos y por tanto la reflexión no puede ser simplista. Y este acto es una buena oportunidad que nos da el verano para reivindicar la reflexión, reivindicar una política más asentada y una política que nos dé luz. Vivimos un momento de tanta agitación, con una estrategia del fango de la extrema derecha, que es una estrategia absolutamente racional, que pretende alejar a la gente de la política. Y frente a eso, la respuesta de la izquierda tiene que ser, por supuesto, no caer en el fango y introducir un proceso de reflexión, de saber qué es lo que nos está pasando para interpretar bien los movimientos que se están produciendo. Entonces, frente a la espectacularización de la política, la reivindicación de ese arte noble, que es de la reflexión, del momento histórico que vivimos y de cuál es el papel de la política. Y Juan plantea en el libro una tesis de diagnóstico de una cierta impostura por parte de las élites económicas que abrazan el liberalismo pero se aprovechan del poder del Estado, y por otro lado de que desde la izquierda tenemos un reto fundamental, y es no olvidar que para construir una sociedad mejor tenemos que construir un proyecto de país. No se trata de establecer modelos parciales de la sociedad o análisis parciales, quedarse solamente en la reivindicación o en la crítica, sino construir modelos. Y bueno, estamos en un sitio como Conil, que ha demostrado a lo largo de los años Izquierda Unida cómo tiene proyectos de ciudad, tenéis proyectos de ciudad, modelo de gestión y ejemplos de que se pueden hacer las cosas de otra forma. Y desde esa perspectiva es de la que yo creo que esa reivindicación de la reflexión política es también una reivindicación de otra forma de la política, que no es un titular de tuit, sino que es una reivindicación de lo común también en la reflexión y en la participación activa de la gente, o lo que es lo mismo. Los problemas de la sociedad los podremos resolver acertando en los diagnósticos y en las propuestas, pero sobre todo si acertamos en implicar a la gente, en que sea parte de la solución. La polarización, el fango, son términos con los que nos estamos familiarizando, que parece que antes no existía. No existía, porque no existía ese fango ni esa polarización. Exactamente. ¿Cómo se percibe eso desde la política, desde la degradación que está sufriendo la política a causa de ese fango? La degradación la están haciendo algunos en la política. A mí me gustaría, yo por ejemplo, no estoy de acuerdo con la polarización como término, porque la polarización establece una cierta equidistancia, como si hubiera dos partes que están en el mismo nivel de enfrentamiento, y aquí no hay polarización. Aquí hay un sector de la derecha y la extrema derecha que ha decidido no reconocer
por la vía de los hechos al gobierno legítimo de nuestro país y que deslegitima en todas las actitudes con un nivel de agresividad verbal que no se da en la otra parte. Por tanto, no estoy de acuerdo que haya polarización y sí estoy de acuerdo en que hay una intoxicación y una hiperventilación por parte de unos sectores que transmiten odio, intolerancia y falta de respeto. A mí me parece que es fundamental recuperar el respeto en la política. Es decir, podemos tener discrepancias, pero tenemos que asumir unas reglas del juego y asumirlas desde el respeto al otro, que puede pensar de manera diferente, pero en la defensa apasionada de nuestras ideas. Y eso es lo que se ha quebrado. Pero no se ha quebrado por los dos, por eso no hay polarización. Y hay una máquina del fango que tiene una intención, que es que aquellos sectores de la población que no tenemos más patrimonio que organizarnos para mejorar la vida, desistamos de organizarnos. Y por eso tenemos que tomar conciencia de que esa máquina del fango es ensuciar las cosas para que la gente no quiera estar en política, y nosotros tenemos que analizar que es una maquinaria que tiene un objetivo, y es que los que no tenemos otro patrimonio que organizarnos, dejemos de hacerlo. Por eso hay que combatirla de manera racional y también sabiendo cuáles son los objetivos, ¿no? Es importante no reconocer el simplismo de la política, ¿no? Totalmente. Y este libro lo atestigua, ¿no? Yo creo que Juan es un buen reflejo de la reivindicación de la complejidad, ¿no? Bueno, eso es lo que intentamos, en la línea de lo que decía Antonio. Esa máquina de fango es una máquina de construcción de chivos expiatorios. Es decir, ante los problemas estructurales y sistémicos que tiene la sociedad en la que vivimos, se acusa o se responsabiliza a una serie de grupos sociales de todos los problemas, ¿no? Entonces son las mujeres, es el colectivo LGTBI, son los migrantes, etcétera. Entonces han roto el marco democrático, lo que decía nuestro coordinador, lo que decía Antonio. No creen realmente en las reglas del juego, y ese es el peligro. Cuando no crees en las reglas del juego, eres capaz de hacer cualquier cosa. Entonces nos enfrentamos no ante una derecha tímida, digamos civilizada o razonable, sino que es capaz de cualquier cosa. De hecho, hoy en esta presentación voy a incluso defender cómo el neoliberalismo está deviniendo en una suerte de fascismo preventivo. Y bueno, intentaré argumentar en la medida de mis posibilidades el porqué. Muy bien. Muchas gracias a todos. Empezamos ya. Bueno. Pues buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia a esta presentación literaria. Gracias también a los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria en la que nos reunimos pues para descubrir y debatir la última obra de nuestro compañero Juan Ponte. Se trata de un ensayo que aborda aspectos económicos, históricos y políticos desde una perspectiva única, personal y diferente. Un libro con un título tan intrigante e incluso provocador como es El capitalismo no existe, necroteología del mercado. Este libro pues, promete ofrecer una visión crítica y estimulante que estoy segura generará un fructífero debate esta noche. Ahora os voy a pasar a presentar a los miembros de esta mesa, los miembros que nos acompañan. En primer lugar, tenemos a Juan González Pontes. Él es el autor del libro que hoy nos convoca. Él es natural de Oviedo, es un joven pero ya destacado autor con una sólida formación académica, es licenciado en Filosofía, ha cursado el máster universitario en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, además ha completado su doctorado en el programa de Problemas Filosóficos del Presente. Su trayectoria profesional es igualmente intensa e interesante, ¿no? Es profesor de filosofía y ha sido concejal en el Ayuntamiento de Mieres, donde se encargó del área de servicios a la ciudadanía, incluyendo las delegaciones de cultura, empleo, patrimonio, turismo, fiestas y participación ciudadana. Actualmente es responsable de estrategia política, batalla cultural y formación en Izquierda Unida, además de ser el director general de la Agenda 2030 en el Principado de Asturias. También tenemos el honor de contar esta noche con la presencia de Antonio Maillo, nuestro reciente coordinador federal, a quien agradecemos enormemente pues, que haya hecho un hueco en su apretada agenda para acompañarnos esta noche. Antonio, bueno, podéis... Antonio no necesita presentación, es un rostro muy conocido, querido y respetado en nuestra formación política
por su firme convicción de izquierda y su extensa y comprometida trayectoria política. Además de ser profesor de latín, ha sido también coordinador andaluz, diputado y portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, y desde el mes de mayo de este año pues, ha vuelto a la primera línea de la política como coordinador federal de Izquierda Unida. Un rol y un liderazgo que estamos seguros pues, seguirá contribuyendo significativamente al progreso de nuestra ideología, a la defensa de los trabajadores y trabajadoras, de la justicia social y de los servicios públicos. Yo, por mi parte, nada más, solo me queda pues daros la bienvenida a CONIL, a los dos, y agradecer tanto a Juan como a Antonio por hacer posible este acto cultural y político. Estoy segura de que este va a ser un encuentro de reflexión y de diálogo que nos va a enriquecer a todos los presentes. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer pues que han venido compañeros de Chiclana, de San Fernando, de Algeciras, de Barbate y también de Vejer. Y también quiero agradecer la presencia en el público del secretario general del PCA, del compañero Ernesto Alba, y de nuestro coordinador provincial, Jorge David Rodríguez. Así que estamos deseando escucharos, estamos deseando escuchar vuestras intervenciones y reflexiones, y sin más preámbulos, pues os paso la palabra. Así que adelante, todo vuestro. No lo sé. ¿Quién habla? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por compartir este acto contraintuitivo, podríamos decir, en terminología que puede gustar a Juan. Mira, para mí es un placer venir a CONIL, además hacerlo en La Chanca. Siempre que viene uno a CONIL hay huellas dejadas por la buena gestión de los gobiernos de Izquierda Unida en CONIL, una gestión ejemplar. Y cuando digo ejemplar es porque sirve de ejemplo a otros territorios. Y además una gestión y una trayectoria que es fiel reflejo de lo que pretendemos en este acto y de lo que pretendemos con la izquierda. Y me voy a explicar. Cuando en la vorágine de la expansión constructora de la provincia de Cádiz, Juan, pues hubo un pueblo que es CONIL, que hace una reflexión colectiva y opta por un modelo que no era el modelo que hegemonizaba la provincia de Cádiz, extractivo y del territorio. Fue una reflexión colectiva, una reflexión además de profundas convicciones y que no se dejó llevar por el viento de las supuestas tendencias o modernidades. Eso es una lección que nos disteis vosotros, que Antonio Roldán como alcalde lideró y que hizo ejemplar y que nos da lecciones desde el punto de vista no solo ideológico y conceptual, porque se trataba de un modelo producto de la reflexión colectiva, sino también de una actitud vital que nos enseña en la izquierda, y es no estar sometidos a la moda del momento. No estar sometido a la moda del momento. Porque entonces somos, pues somos gente que va de un lado a otro por corrientes, según vayan las corrientes, pero sin ningún tipo de orientación ni meta. En estos momentos históricos en los que estamos viviendo, de sacudida, en la que muchas veces no comprendemos ni lo que está ocurriendo mientras vivimos, este acto es un acto contraintuitivo porque invita a una reflexión compleja. Y alguien dice, bueno, ¿y por qué tienen que ser las reflexiones complejas? Porque la realidad es muy complicada. Ya nos gustaría que fuera simple, que fuera sencilla, que fuera pues de linealidad sin matices. Ya nos gustaría, pero no lo es. Por tanto, hace falta, desde la izquierda, una reivindicación de una política que trascienda el tuit de los 140 caracteres, el efecto del enunciado comunicativo y que se asiente a reflexionar. Y fijaros qué maravilla que en pleno agosto haya mujeres y hombres, estemos mujeres y hombres dispuestos a pasar un tiempo aprovechando la presentación de un libro que invita a la reflexión, que se reivindica en el pensamiento complejo, para poder comprender mejor qué está ocurriendo.
La espectacularización de la política nos ha alejado de la base que la define. La base que la define, como por mi deformación filológica, nos invita a saber que la política es aquello que afecta a lo que nos rodea, a la polis griega y a lo comunitario. Y reivindicar esa base de la política está bien porque precisamente nos quieren alienar en términos marxistas, alejar de esa esencia de la política. Pongo un ejemplo. La máquina del fango. La política como intoxicación en los debates, agresividad verbal, tensión, violencia, como la que hemos estado viviendo en la Unión, en el Reino Unido, como expresión extrema de esa violencia verbal que ha venido precedida de esa violencia física. Pero la máquina del fango no ha surgido de la nada en una especie de movimiento espontáneo. Es una máquina racional de quien tiene un objetivo. Y es crear un espacio en la política tan insoportable que aquellos que no tenemos más patrimonio que organizarnos y queremos mejorar las cosas, desistamos de participar en ella. Y que se queden las élites económicas, sus subordinados políticos, como expresión de su objetivo, ocupando el espacio de la política. Por eso, cuando surge el debate de la política está degradada, me lo decía un compañero hace un momento, porque esa percepción, tenemos que salirnos de ese marco y decir un momento, hay gente que quiere degradar la política como una finalidad, que es alejarnos de ella. Por tanto, la primera reflexión que hay que hacer es que desde la izquierda reivindiquemos el arte noble de la política, y esto a gente le puede chocar, sí, el arte noble de la política. ¿Cómo que no es noble? Gente que deja sus cuidados a la familia o su ocio absolutamente legítimo por el bien común. Por tanto, nos tenemos que situar en un marco de ofensiva, no de pedir perdón por estar en la política, sino de reivindicar ese arte noble de la política. Hay una máquina del fango objetivamente con una racionalidad y con una finalidad. Hay una espectacularización de la política. Esta mañana lo hemos visto, ¿no? Hemos visto a un personaje ya que empieza a convertirse en un meme o en un actor de una serie de Netflix crea un intento de efecto pensando que resucitar algo que ya en términos políticos y de legitimidad democrática se ha agotado, que es el procés catalán. Y para analizar lo que está pasando es muy importante sentarse. Y cuando estamos en esa sacudida, y esto casi me lo digo a mí mismo, ahora que me toca ser responsable y portavoz de nuestra organización, siempre tener unos tiempos de reflexión. No dejarse llevar por esa sacudida comunicativa del susto-muerte diario en el que está instalada la política. Por eso el libro de Juan tiene un valor para mí relevante, ya por el mero hecho y el respeto que me merece alguien que dedica una energía y todo su potencial intelectual, y Juan lo tiene, para intentar escribir, sin perder un ápice de rigor, sobre aquellos aspectos opacados por la dinámica de la política diaria y que no están en la línea prioritaria del debate político. ¿Cuáles son estos? Pues el saber por qué hemos llegado a una situación de aparente ingobernabilidad, por qué hemos llegado a un momento en el que quien no gobierna o las derechas que antes respetaban los resultados electorales ya dejan de hacerlo, por qué deslegitiman en el diario comunicativo cotidiano la acción de cualquier gobierno porque no son ellos. Y esto responde, cuidado, esto responde a una deslegitimación democrática consciente. Hay una deslegitimación democrática consciente. Hay un abrazo a las tesis reaccionarias que cuestionan las reglas democráticas básicas, y también tiene, en un segundo nivel de detalle, un matiz en nuestro país de carácter de clase muy marcado, que es el sentido patrimonialista que han tenido las derechas y que siguen teniendo con respecto a nuestro país. El sentido de que son dueños o representan
a los sectores que son dueños de las grandes empresas, de la banca, de las empresas de energía, que son los representantes y tienen entre sus militantes a los altos funcionarios del Estado, que tienen simpatizantes y gente que coincide ideológicamente en altos mandos del Ejército, de los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, que ocupan todas las ramas del Estado, que tienen, no podemos obviarlo, las antenas y las terminales bien engrasadas en el Poder Judicial, y que pese a estar instalados en todos los resortes del Estado, basta con que no tengan uno, que es el Poder Ejecutivo, para desestabilizar absolutamente todo. Y eso tiene mucho que ver con un sentido que lo tiene muy arraigado de patrimonio del país, de patrimonio del Estado. Y tiene mucho que ver con el origen de las bases materiales de nuestro país. ¿Y cuáles son el origen de las bases materiales de nuestro país? Pues una élite que se llama liberal, pero que siempre ha vivido del extractivismo del Estado. Es decir, las élites económicas de nuestro país apelan a la liberalización, la desregulación de los derechos, pero cuidado, yo tengo que formar parte del botín del Estado. Y eso lo explica muy bien Juan. Y esa es la luz que nos da en este libro de reflexión, escrito con mucho rigor, tanto terminológico como expresivo, donde a lo mejor a veces puede sacrificar el apartado divulgativo por tal de no perder ni una pizca de rigor. Eso es así, o sea que es un libro que invita a una reflexión profunda y no a un pensamiento fácil, pero que sitúa el marco en el que nos encontramos con mucho acierto con respecto a lo que estoy diciendo. Nuestro país es un país cuyas bases materiales cuyas bases de origen, de Estado, a partir de la Constitución de Cádiz, lo tiene el profundo clasismo que atraviesa la sociedad española. Es el clasismo el que determina las relaciones sociales, el que determina las relaciones patrimoniales, por supuesto, derivado de la propiedad privada, y es el que determina también el capital relacional que tenemos. Este país se mueve con mucho capital relacional y este tiene mucho que ver con el clasismo existente en nuestra sociedad, que tiene la base fundacional de nuestro país y que sigue estando. Y hay mucho desprecio de clase en el debate político. Si vosotros observáis en algunos portavoces mediáticos, en algunos portavoces de la derecha y de la extrema derecha, hay mucho clasismo y hay mucha patrimonialización del Estado. Abascal no dice el Tribunal Constitucional tiene una mayoría-minoría. Abascal dice nos han quitado el Tribunal Constitucional. El Partido Popular ha permitido que nos quiten el Tribunal Constitucional. ¿Cómo que nos quiten? Claro, sale el subconsciente de lo que ellos sienten. Que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, las salas más importantes del mismo, las audiencias provinciales son de ellos. Y por tanto tiene un sentido de esa anomalía que se produce cada vez que no gobiernan ellos, sí, que no son dueños de una de las partes del Estado, que es el Ejecutivo, generando una dinámica que, si observáis, cada vez va a más. Es decir, cada vez es más desequilibrante y más deslegitimadora. Y desde esa perspectiva, ya termino, porque venimos a presentar el libro de Juan, yo celebro y agradezco que haya gente como tú, Juan, que dediquéis energías en el campo de la izquierda a salirse del marco de lo coyuntural. Porque nos dais alimento a los que estamos en la coyuntura para no perder la perspectiva. Por eso lo hemos fichado en la Dirección de Izquierda Unida como responsable de formación. Porque es importante tener a gente que no esté en la sacudida de la acción política diaria en la que podemos estar quienes estamos en el foco, para que nos alimente y nos nutra de perspectiva ideológica, conceptual, política, y que nos dé luz, que nos ilustre, nunca mejor dicho, para que la política desde la izquierda sea una política que no se deje llevar, por terminar como empecé, que no se deje llevar por las modas. Porque cuando la moda en el litoral de Cádiz era ocupar y construir en todo el litoral, hubo un pueblo que reivindicó otro modelo, y con el tiempo ese es el modelo de referencia y no el que estaba en aquel momento hegemonizando los debates urbanísticos y políticos en nuestro país en los años 90.
Por eso ese punto, ese patrimonio que formamos en la izquierda de no dejarnos llevar por los vientos que vienen cada día, o por lo menos alguna parte de la izquierda, porque es verdad que ese neoliberalismo cultural ha penetrado también en sectores que dicen no ser neoliberales, y eso es el concepto de hegemonía gramsciana en pleno uso. Yo creo que desde Izquierda Unida debemos estar orgullosos y orgullosas de no habernos dejado subsumir por esas corrientes de moda que no se asientan sobre el pensamiento complejo y sobre una visión de la vida que esté asentada en valores sólidos. Valores sólidos. Necesitamos, en este momento de aparentes naufragios y de sacudidas, valores sólidos que nos los dan las luces intelectuales de un libro como el que ha publicado Juan, que tiene además en esa provocación del capitalismo no existe una argumentación bastante llamativa, y de no dejarnos llevar por eso y en esa aspiración a solidez de instrumentos u organizaciones políticas como Izquierda Unida, que reivindican su previsibilidad en las posiciones de los grandes debates del país, reivindican sus principios en su concepto de visión del mundo y no dejarnos llevar por las sacudidas del día a día. Y yo creo que esa previsibilidad, esa solidez que a veces ha podido parecer paralizante, adquiere en estos momentos un valor fundamental, que es que muchos sectores de la sociedad que puedan sentirse huérfanos sientan que son de izquierda y son progresistas, que tienen una fuerza, que tiene capacidad de resistencia, que tiene solvencia en sus propuestas políticas y que tiene mirada de largo plazo y proyecto de país. Yo creo que en estos momentos es muy importante. Es muy importante y por eso nosotros podemos hacer y podemos organizar una articulación política sólida si también tenemos detrás un almacén nutriente que nos alimente, y por eso, Juan, te quiero agradecer públicamente este esfuerzo intelectual que nos sirve para hacer política de la buena. Muchas gracias. Muy buenas noches. Para mí es un placer estar en CONIL siempre, pero en esta ocasión más, no solo por la presentación del libro en sí, sino por qué personas me arropan, ¿no? Lugar en el que, por supuesto, vamos a volver a gobernar muy pronto. Ya conocí a Anabel hace un tiempo, éramos homólogos y debatíamos y tratábamos cuestiones de cultura. Es un placer también para mí que está aquí hoy arropándome nuestro coordinador federal, Antonio, un referente, un ejemplo, una persona con experiencia, con bagaje, con mirada larga, con reflexión y también me atrevería a decir un coordinador en el momento propicio, idóneo para demostrar que es el momento efectivamente de Izquierda Unida, y también me atrevería a decir que es un coordinador que se merece esta organización. Y con él siempre fue un referente en la participación ciudadana. Precisamente ya hace años que tuve la fortuna de conocer a Ernesto, en mi caso, a Ernesto Alba, que nos enseñó a compañeras y compañeros de Mieres cómo implementar, cómo poner en marcha políticas participativas en nuestro concejo. Y, por cierto, aprovecho para decir también que está hoy aquí presente nuestro alcalde, el alcalde de Mieres, Manuel Álvarez, también arropando, cosa que también, por supuesto, agradezco. Yo voy a ser, o intentar ser lo más breve posible, porque sí que me interesa el intercambio de opiniones, de pareceres y que haya debate. Antonio remarcó, y creo que es así, que puede parecer incluso hasta el acto contraintuitivo y el título polémico. Así es, yo en el libro expreso posiciones tan contraintuitivas como, por ejemplo, para abrir ya fuego, que el capitalismo es enemigo de la propiedad privada, porque priva de propiedad a la mayoría. Y esto ya lo decía Marx, ya lo decía Engels y posteriormente, por cierto, también lo decían Lenin. Y a veces hay que pararse a reflexionar en ese bagaje que nuestra propia tradición tiene, ¿no? No debemos regalar ni siquiera la noción de propiedad, atención a lo que estoy diciendo, ni a la derecha ni al capitalismo, porque priva de propiedad a la mayoría. Marx distinguía entre propiedad individual y propiedad privada. ¿Cuántas propiedades tenéis aquí las personas presentes? ¿Cuántos Bugatti, cuántas veces os
bañáis en un jacuzzi, si sois tenedores de grandes propiedades, etc. Entonces, ¿quiénes privan de propiedad a la mayoría, ¿no? En ese sentido, el libro sí que intenta ser polémico y contraintuitivo, si bien se inscribe en la tradición republicanista y marxista. Ya muestro las cartas de antemano. La principal tesis que intento impugnar en el libro es la existencia del libre mercado. Es decir, no se trata de que estemos a favor o en contra del libre mercado, es que no existe. Esa es la tesis, no existe el libre mercado. Es como intentar cuadrar el círculo o como intentar freír nieve. No lo intenten en sus casas, no lo van a conseguir. Es como lo que en física se llama el perpetuum mobile. Imaginad que diseñamos una máquina, que la ponemos a funcionar y que después logra subsistir sin fuentes de energía externa, sin que la enchufemos a nadie. Eso es imposible porque viola todos los principios de la termodinámica. Pues un mercado que se autorregule, que sea espontáneo al margen de los marcos estatales, ni existe, ni existió, ni existirá. Por eso digo que la propia expresión, el sintagma libre mercado, es una contradicción en los términos. Pero no solamente que desde el punto de vista lógico sea una contradicción en los términos, es que es una noción que, como diría Marx, nace manchada de sangre. La noción de libre comercio surge a finales del siglo XVII, a principios del XVIII, para justificar el tráfico atlántico de esclavos. A finales del siglo XVII, el tráfico atlántico de esclavos, la esclavización de las personas africanas, estaba en manos de grandes monopolios puestos en marcha por compañías estatutarias por acciones, que generaban unos sistemas que eran ya muy obsoletos, que estaban quedando muy gravosos. Entonces, lo que se hizo fue sustituir esas compañías estatutarias por acciones por empresas privadas. Entonces, las empresas privadas eran las que esclavizaban a los africanos. Es decir, el libre mercado nace como un intento de mejorar la eficiencia en la esclavitud. Por eso no hay trabajo asalariado, por cierto, si no hay trabajo forzado. No hay explotación salarial si no hay esclavitud, si no hay expolio y si no hay depredación. Y por eso, precisamente, el capitalismo lleva siempre en su núcleo el ecocidio, el expolio, el robar, digamos, rápidamente los recursos a otros territorios. El mercado siempre necesita al Estado, porque el Estado es como el útero del cual se nutre o del cual se alimentan los Estados, y dialécticamente, a su vez, son como sus hijos. Y lo voy a explicar muy rápidamente. En primer lugar, para que haya mercados tiene que haber acaparamiento de tierras, lo acabo de decir, ¿no? Lo que Rosa Luxemburgo llamaba el acaparamiento de tierras. Y eso lo hacen los Estados. En segundo lugar, para que haya mercados tiene que haber infraestructuras, líneas ferroviarias, carreteras, autopistas, etc. Y eso lo hacen los Estados. De hecho, es una tesis equivocada, errónea, de la izquierda cuando dice o decimos que el capital lo quiere privatizar todo. No, cuidado, es más complejo. El capital no quiere privatizar todo, quiere transferir costes y gastos a los Estados para después maximizar sus beneficios. En tercer lugar, todos los grandes desarrollos científicos y tecnológicos a lo largo de la historia suponen los Estados en marcha. No hay vacunas, no habría penicilina, no hubiéramos salido de la COVID, de esta última pandemia, no habría teléfonos móviles, no habría pantallas táctiles, no existiría Siri, si no existieran proyectos de investigación largos, continuos, duraderos, que están fuertemente financiados por los Estados. Los Estados, en la tesis clásica de Max Weber, son los que tienen el monopolio de la violencia para garantizar bienes y servicios a los capitales privados. No se entiende lo que ocurre en la dialéctica Ucrania-Rusia si no hablamos de gas. No se entiende el bloqueo a Venezuela si no hablamos de petróleo. No se entiende toda la guerra por los teléfonos móviles y las nuevas tecnologías y el capitalismo de plataformas si no nos referimos a los minerales raros, si no hablamos del litio, si no hablamos del coltán, etc. Eso lo garantizan los Estados a través de la violencia, de los expolios, de la guerra. No menos importante, no hay circulación del capital si no hay oferta monetaria, y las monedas las acuñan los Estados, aunque se transnacionalicen, como es el caso de la Unión Europea, ¿no? del euro. Y además la moneda es, digamos, un símbolo siempre de soberanía estatal y nacional,
Quien controla el papel moneda, quien controla la moneda, controla el orden internacional. Actualmente vivimos en un régimen, el régimen del dólar Wall Street, ¿no?, que sustituye a los acuerdos de Bretton Woods, ahí no voy a entrar ahora mismo, pero hace que el tablero siempre esté inclinado. Imaginad que fuéramos del Chad y quieres comprar bienes y servicios para tu país. ¿Con qué moneda pagas? Con la del Chad, ¿no? Lo haces con el dólar. Lo que ocurre es que Estados Unidos puede emitir e imprimir dólar en su propio lugar, en su propio contexto. Entonces, siempre ganan de partida. Por eso es un símbolo de soberanía. Y por eso, por cierto, ya voy adelantando conclusiones, es un error establecer una contraposición entre globalismo y estatismo. No, no. La globalización exige interrelación de estados. Esto lo veremos posteriormente. Pero, a mi juicio, lo más importante en una tradición marxista, no hay, atención a esta cuestión, no hay propiedad privada si no hay sistemas jurídicos. Y los sistemas jurídicos son públicos. Y esa es la paradoja. Es decir, quien te garantiza que algo es propiedad privada es el Estado. Entonces ahí está ese juego dialéctico, ahí está esa paradoja. Hay que distinguir, más lo hacía, entre tener una posesión, es decir, poseer algo. Yo digo, poseo esta botella, y que alguien me garantice que esta botella es mía. Quien me garantiza que esto es mío es el Estado. Quien regula la propiedad privada, ¿no? Y ahí está la paradoja. Por eso comenzaba yo esta intervención diciendo que efectivamente hay que ser contraintuitivos y decir cosas como que el capital niega la propiedad privada, está en contra de la propiedad privada, niega la propiedad privada de la mayoría. Entonces, una vez que se disuelve esa oposición sencilla y cómoda entre el Estado y el mercado, hay que analizar en la actualidad, y insisto que voy a ser muy breve porque me gustaría interlocutar con vosotras y con vosotros, hay que analizar en qué tipo de Estado vivimos actualmente, ¿no? Esto no es tan sencillo como decir mercado no, Estado sí. Bueno, depende de qué Estado. Esta es otra cuestión, ¿no?, a la que quiero llegar. Entonces, ¿es cierta la tesis de cierta izquierda según la cual los capitalistas están a favor del mercado y en contra de los Estados? No. No, nos equivocamos. Amarramos el tiro si decimos esto. Los capitalistas quieren Estados fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Repito, el capitalismo exige Estados fuertes con los débiles, los chivos expiatorios a los que nos referíamos anteriormente, y que sean muy débiles con los fuertes. Es decir, el capitalismo está en contra del Estado si amplía o conquista derechos sociales, laborales y civiles. Si es así, está en contra del Estado. Si el Estado lo que hace es garantizar la privatización de dinero, tierra y trabajo, quieren Estados. Si el Estado reparte rentas y riqueza hacia arriba, quieren Estado. Si el Estado busca un reparto equitativo de la riqueza, están en contra del Estado. Otro mito a desterrar. ¿Son los capitalistas defensores de la competencia? Y aquí tenemos exalcaldes, alcaldes. ¿Creen en la concurrencia competitiva? Aquí hay muchas personas que tenéis experiencia institucional. No creen en el libre mercado, no creen en la concurrencia competitiva. Peter Thiel, un CEO, un alto ejecutivo de Silicon Valley, que es el creador de PayPal, ¿no?, de la plataforma de pago, ¿no?, dice, atención a esto también, dice, la competencia es para los perdedores. Y cualquier persona, ya no digo ni de izquierdas, sensata, que tenga un mínimo conocimiento institucional, hoy día sabe que no creen en la competencia, porque lo que quieren es que el pez grande se coma al pez pequeño. Había un futbolista, por cierto, muy malo, Marc Viduka, que decía: yo estoy de acuerdo con perder todos los partidos si gano la liga. Bueno, un capitalista diría: yo estoy de acuerdo con la libre concurrencia competitiva si no es ni libre, no es concurrente y no es competitiva. Es decir, lo que buscan es erradicar una situación en la que haya igualdad de partida, en la que haya igualdad de oportunidades, ya ni siquiera lo de igualdad de consecuencias o de resultados. Eso es lo que evitan. Por tanto, el capitalismo es una maquinaria de construir monopolios, oligopolios, holdings, etc. Y ya lo dicen abiertamente, porque décadas previas decían, bueno, los monopolios son un error del capitalismo, el capitalismo, si se lo deja a su suerte, pues va corrigiendo estos errores, ¿no?, porque se autorregula, como decía anteriormente. No, hoy día ya te dicen directamente que efectivamente la competencia es para los perdedores y ellos quieren monopolios. BlackRock, por ejemplo, ¿no?, fondos buitre, ¿no?, por decirlo rápidamente.
máximo accionista en el Banco Santander, en el BBVA, en Repsol, en Total Energy. ¿Realmente hay concurrencia competitiva? ¿No? La gran empresa lo que hace es absorber a la más pequeña o se fusiona con una de su propio tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, no creen en la libre concurrencia competitiva. Lo que quieren son prebendas. Lo que quieren son privilegios. Y lo que quieren es que la política y la clase política sea un coto reservado solamente para los representantes de las multinacionales, de las grandes empresas. Y por eso se preocupan tanto, como decía muy bien Antonio, cuando la gente del pueblo llega a la política. Porque entonces hace política noble, en el sentido de la polis, en el mejor sentido del término, ¿no? De la res pública, de pensar en el bien común, de lo público, de lo que compartimos, ¿no? De lo que nos une y no nos separa. Y entonces lo que quieren es, en vez de fortalecer y movilizar y organizar a la sociedad civil, lo que quieren son expertos. Y a veces la izquierda también cae en este error. Cae en la experticia. No, lo que necesitamos son expertos. Claro que se necesitan expertos, pero yo quiero también gente de la calle, que tiene esa visión de lo que está ocurriendo en la calle. Porque esos expertos resulta después que están a sueldo de esos fondos buitre y de esas empresas que a su vez están financiando otros proyectos, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, y no estoy pensando en ninguna comunidad, me preocupa cuando las políticas industriales las marcan consultorías privadas. Porque esas consultorías privadas están trabajando pues, para otras empresas multinacionales. Entonces, ¿cómo te pones tú a hacer una política de energía eólica? Por ejemplo, ¿no? La implementación y la colocación de molinos y de baterías, etcétera, con una consultora privada que está asesorando a su vez a las empresas que van a concurrir, entre comillas, a esos procesos de licitación. No creen en la democracia, les estorba la democracia completamente. Por eso no creen en la competencia hacia adentro y necesitan los estados hacia afuera. ¿Por qué? Porque los capitales privados necesitan que los estados respectivos les protejan respecto a los capitales extranjeros. Y se está viendo en la actualidad, por ejemplo, cuando Peter Thiel precisamente fue asesor de Trump, siendo el presidente, quiso erradicar por completo de Estados Unidos a Huawei para que Microsoft, Google, etcétera, tuvieran privilegios. Estados Unidos protege a su industria automovilística frente a la China, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el libre mercado? El libre mercado no existe. Pero, en cambio, entonces, cuando el Estado lo que busca es distribuir equitativamente la riqueza y conquistar y avanzar en derechos sociales, laborales y civiles, entonces sí, les molesta el Estado. Y entonces dicen que están en contra del Estado. Y entonces dicen que es una coacción terrible del Estado en el libre mercado. Pero ¿sabéis lo que ocurrió históricamente? Por ejemplo, en los años 20, en Estados Unidos, con la 20 enmienda, cuando se abolió el trabajo infantil, estos autores capitalistas lo veían también como una interferencia indebida del Estado en el libre mercado. Y justificaban el trabajo infantil, y digo los años 20, es decir, hace 4 días, justificaban el trabajo infantil. Y había 1,5 millones de niñas y de niños trabajando en Estados Unidos en aquella época, o sea, trabajo infantil, sobre todo en el sector agrícola, y estaban en contra de la salud laboral, de regular los riesgos laborales, como hoy día están en contra de la Agenda 2030, por cierto, y están en contra del cambio climático y por eso lo niegan. Entonces, yo creo que hay una diferencia esencial que hay que poner encima de la mesa entre el liberalismo clásico, el neoliberalismo y el fascismo preventivo neoliberal que vivimos hoy y al que quiero llegar al final de esta intervención. Yo decía que me niego, creo que nos debemos negar a regalar ni siquiera la noción de propiedad a la derecha en este sentido noble de la noción de propiedad, ni siquiera la noción de competencia y, si me apuráis, ni siquiera la noción de liberalismo, porque el socialismo y el comunismo históricamente nacen como una ampliación o como un intento de realización de ciertos valores ilustrados y liberales, no como una negación. Yo sospecho mucho de ciertas izquierdas que niegan ciertos valores liberales, la libertad de expresión, la libertad de comunicación. No, nosotros no queremos negar eso, queremos ampliarlo, queremos realizarlo, queremos materializarlo. Entonces, yo en el libro, entre otras provocaciones, confieso que soy muy provocador, entre otras provocaciones digo, Adam Smith, o sea, un autor clásico, ¿no? Adam Smith hoy día, para Adam Smith, la socialdemocracia, no digo el PSOE, o sea, la socialdemocracia le quedaría a la derecha. Le quedaría a la derecha, porque
Adam Smith defendía subir los salarios de la clase trabajadora, algo que actualmente la patronal, por lo que sea, olvida siempre, ¿no? La COE esto lo olvida. Adam Smith defendía una tributación progresiva, decía que los que tenían más tenían que pagar más. Adam Smith criticaba la avaricia de los comerciantes y os sonará la metáfora de la mano invisible, según la cual hay una mano invisible que autorregula el mercado, ¿no? Hace que se pongan en comunicación pues, todos los intereses egoístas de todos los comerciantes. Cuando Adam Smith decía esto, lo decía para descojonarse. Era una ironía. Adam Smith decía, mirad, si dejamos a la suerte de los comerciantes la sociedad, esto es un desastre, se hunde, se va a la mierda. La sociedad solo funcionaría si hubiera algo así como una mano invisible que coordinara los esfuerzos egoístas de todos los comerciantes. Pero eso es justo lo que no ocurre. Y por eso en este libro precisamente critico la mano invisible. Adam Smith ya era muy crítico de los banqueros. Y Adam Smith decía que la prosperidad de la república siempre tiene que estar por delante de los intereses egoístas. Repito, la prosperidad de la república, claro, nosotros ni siquiera podemos decir esto en España, porque no hay república. La prosperidad de la república siempre tiene que estar por delante y por encima de los intereses particulares. Locke, otro autor, voy muy rápido, que es uno de los padres del individualismo posesivo y del capitalismo, lo es de verdad, pero es que Locke también decía que el interés general tiene que anteponerse al interés egoísta. Es decir, que los propios referentes del liberalismo no eran capitalistas, y esto también hay que decirlo, y hay que ponerlos a trabajar con nosotros y con nosotras. Es decir, que hoy día, vistas desde el presente de las cosas, Adam Smith o Locke nos estarían dando la razón. Por eso yo antes le decía a Antonio que la política, a mi juicio, humildemente, no va solo de ampliar derechos en el gobierno, que por supuesto eso es condición necesaria, pero no es condición suficiente, nos lo tenemos que creer, en primer lugar. Hay que salir a la calle, a la ofensiva y decir, tenemos un proyecto mejor. Y eso es lo que a veces he hecho en falta. Es decir, tenemos un proyecto que es mejor porque es más fuerte, porque es más resistente, porque es más resiliente, porque es más equitativo y porque es más igualitario, ¿no? Y eso al final quiero hablar de ello. Entonces, estos autores como Adam Smith o como Locke, por ejemplo, entre otras cosas, decía que cuando yo poseo un bien, lo tengo que poseer de tal manera que deje siempre un poco, no solamente para los que están aquí presentes, sino para las generaciones futuras. Eso hoy día lo llamaríamos justicia intergeneracional. Es decir, incluso Locke estaría con nosotros. Adam Smith y Locke estarían horrorizados con el capitalismo y más con el capitalismo actual. Yo lo que defiendo en el libro es que hay un hiato, hay un salto brutal entre los clásicos del llamado, entre comillas, liberalismo, porque ni siquiera eran liberales, porque el liberalismo es las Cortes de Cádiz, o sea que es, pero no voy a entrar ahí. Hay un salto brutal entre el liberalismo y el neoliberalismo que vivimos en estas últimas décadas, que es distinto. Porque los autores neoliberales, y no quiero ser pedante, pero por poner encima de la mesa algún libro, Hayek, von Mises, etc., directamente ya atacan la democracia y los derechos humanos, que es a lo que quiero llegar. Hayek, un autor que era muy inteligente, premio Nobel y muy cabrón, decía que los derechos humanos había que estar en contra de ellos, porque garantizaba derechos a la clase trabajadora y que se inscribían en la estela plebeya de la Constitución Republicana Francesa de 1793. Era la Constitución jacobina, en la que se intentaba criticar la propiedad en manos de muy pocos, de una minoría social, y se defendían derechos para la mayoría social. Seguridad en el trabajo, trabajo decente, hoy diríamos pensiones, acceso inclusivo a la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, Hayek, insisto, no es que lo esté exagerando yo, es que dejó por escrito que estaba en contra de la Declaración de los Derechos Humanos y estaban en contra de la democracia. Decimos muy poco esto en la izquierda. Ni regalemos la noción de competencia ni la de propiedad y, por supuesto, mucho menos la de democracia. Hayek distinguía entre la democracia limitada y la democracia ilimitada. Él estaba de acuerdo con la democracia limitada. ¿Cuál es la democracia limitada según Hayek? La que asegura por encima de todo la propiedad privada de una minoría social y la que resta derechos a la mayoría. Si se da una democracia así, está a favor. Pero si una democracia es, como él decía, ilimitada, es decir, que busca derechos para la mayoría, está en contra de la democracia. Bueno, von Mises, que fue su maestro, defendió la dictadura de Pinochet en Chile, porque fue un laboratorio para poner a prueba las tesis neoliberales, ¿no? Que es de lo que trata un poco este libro. Hayek envió una carta a Margaret Thatcher, la dama de hierro, diciendo que suprimiera la democracia en el Reino Unido, y la propia Thatcher, la dama de hierro, le dijo, hostia, te pasaste. Aquí te pasaste 3 pueblos.
Y esto es una cosa que se está estudiando más ahora y que hay que reconstruir y investigar todo lo que dijeron estos autores en cartas, ¿no? En toda la documentación epistolar, porque era tan grave y tan serio como esto que estoy diciendo, ¿no? Críticas a la democracia, críticas a los derechos humanos. Otro autor neoliberal, Milton Friedman, en este caso no de la escuela de austriaca, sino de la escuela de Chicago, decía que cada consumo en el mercado era como un penny que daba derecho a voto. Razonemos un poco. Las personas que consuman más o que tengan más capacidad de consumir tienen más derecho a votar. Luego, rompiste con el sufragio universal. Rompiste con el sufragio universal. Defiendes un sufragio censitario. Von Mises le dijo a Ayn Rand. Ayn Rand, no sé si os sonará, fue una escritora muy famosa en los años 40, 50 en Estados Unidos. Escribió novelas como El Manantial, Atlas, etcétera. Que lo que hizo fue popularizar, y esto quiero llegar, Antonio, al final, porque creo que es muy importante también, las tesis más duras después verterlas al sentido común, ¿no? Que yo creo que es un trabajo que debemos hacer ahora en Izquierda Unida, ¿no? Ayn Rand se dedicó a popularizar tesis complejas, económicas, filosóficas, etcétera, en novelas que eran leídas masivamente en ediciones de libro, en formato de libro. Entonces, von Mises le dijo a Ayn Rand: te felicito por decir la verdad. ¿Y sabéis lo que era la verdad para von Mises o Ayn Rand? Lo siguiente: hay que decirle a la mayoría social que es inferior, que es una raza inferior y que por tanto tiene que obedecer a una minoría. Y esa minoría es lo que el neoliberalismo, y está ya en todos los programas de empleo, nos lo tenemos que comer, etcétera, llama emprendimiento. Los emprendedores, cuando leáis o escuchéis esta noción de emprendimiento, cuidado, porque es otra noción que nace cargada de violencia y de discriminación, porque es darwinismo social. Y el darwinismo social es decir que solo sobreviven los más aptos. Entonces, si te va bien en la vida es porque te lo mereces, pero si te va mal en la vida también es porque te lo mereces. Es tu culpa. Entonces, suicídate. Es porque te lo mereces, porque eres un ser inferior. Y eso es darwinismo social. Entonces, a las personas que le vaya mal en la vida es porque se lo merecen. Y eso es lo que están defendiendo desde esas tesis neoliberales. Yo creo que en la actualidad incluso vivimos, bueno, creo no, defiendo que vivimos en una situación aún peor, ¿no? Y era el punto al que quería llegar ahora. El capitalismo actual, por supuesto, ya no cree en la democracia, como venía diciendo, ya no cree en los derechos humanos, pero ya se atreve a decir explícitamente, y por eso creo que es una labor que tenemos que hacer en Izquierda Unida, estudiar bien esto y convertir la crítica en sentido común, ya están defendiendo abiertamente la vuelta a la jerarquía biológica. Es decir, aquí hay razas y hay gente superior y hay gente inferior. Y hay colectivos que son inferiores. Y las mujeres sois inferiores, y los negros son inferiores, y las personas trans son enfermas, las patologizan, etcétera, etcétera. Y muy breve, en 2-3 minutos, era lo que quería defender en el final de esta intervención. Trump, cuando se presenta, después de ser presidente en las últimas primarias del Partido Republicano, defiende lo que se llama la Agenda 47. En la Agenda 47 dice que si vuelve a gobernar va a suprimir de todos los manuales de texto, y tenemos aquí a un profesor como Antonio, cualquier referencia crítica al racismo, que lo va a suprimir. Estamos hablando de Estados Unidos, un país en el que cada 28 horas un policía mata a una persona afrodescendiente, en el que hay un 20 y pico % de personas afrodescendientes y del tanto por ciento de la cárcel un 40% negras, ¿no? En este caso. Esto en cuanto a la Agenda 47. Pero hay un proyecto más temible aún, que se está hablando muy poco de él, que es el proyecto 2025, si vuelve a gobernar, que es de la extrema derecha que está asesorando y apoyando a Trump. Muy rápidamente, lo que defiende el proyecto 2025, algunas cuestiones. Aumentar los poderes del presidente de los Estados Unidos de tal manera que pase a dirigir ya directamente el Departamento de Justicia y el FBI. Imaginaos esto en manos de Trump. Poner y subir los impuestos a los inmigrantes. Aumentar la frontera con México. Recortes fiscales, por supuesto, a las grandes rentas, ¿no? A los grandes empresarios, a las multinacionales. Retirada de la píldora anticonceptiva. Prohibición del aborto. Prohibición del estudio en los centros educativos de la igualdad sexoafectiva. Fuera. Se la cargan.
salirse del Acuerdo Climático de París de 2021, en contra de la protección climática. ¿Quiénes están asesorando a Trump si es que llega a la Casa Blanca? Distintos protagonistas. Uno es Vance, ¿no?, que es senador por Ohio, que pasaría a ser su vicepresidente, ya lo dijo Trump. Vance cree en la teoría del gran reemplazo, que supuestamente las personas y los políticos progresistas pues querríamos pues, reemplazar a los nativos de cualquier país por inmigrantes, ¿no? Esto es lo que está defendiendo Vance. Pero por acabar ya, Peter Thiel, que es el otro personaje, defiende, por ejemplo, insisto que esto, parte de ello lo podéis ver en el libro, creo que está aquí a la venta. No es que me lo inventé yo, es que lo dicen ellos, es que se lee, ¿vale? Dice que buena parte de los violadores son seductores que luego se arrepienten, entonces que merecen ser inmediatamente perdonados. Dicen que las diferencias de puntuación en los exámenes efectivamente se diferencian por la racialidad biológica. Los negros son inferiores. Peter Thiel defiende la vuelta al sufragio censitario y que las mujeres no voten. Poco estamos hablando de esto a las izquierdas. Y digo que poco estamos hablando de esto a las izquierdas porque en el fondo es lo que defiende aquí Vox. Y en el fondo es incluso lo que defiende buena parte del Partido Popular, que es lo que llaman la ilustración oscura. Entonces, para acabar con esta cuestión, reflexión a mi juicio, desde las izquierdas, lo que humildemente creo que deberíamos hacer. Yo creo que esto no va de resistir. Va, como diría una feminista, Rita Segato, va de reexistir. ¿Cómo queremos volver a existir? ¿Qué es lo que queremos plantear a las clases populares, a la clase trabajadora? Yo creo que hay un error sustancial en la izquierda que debemos erradicar, que es, y tiene bemoles que lo diga yo, porque quizás alguien me podría acusar de teoreticista, porque te dedicas a escribir y a leer. Un error de la izquierda es el intelectualismo. ¿A qué me refiero con el intelectualismo? No me refiero a detenerse sosegadamente a debatir, que es lo que hay que hacer. Deberíamos hacerlo incluso más, ¿no? Aunque vivimos en una sociedad de la aceleración, que, como decía Antonio, es la marca de agua, ¿no?, de nuestro tiempo, ¿no? Por intelectualismo me refiero a la tesis según la cual quien conoce el bien, hace el bien, que es la tesis de Sócrates, ¿no? Quien tiene un buen diagnóstico, científico dirían algunos, automáticamente transforma en la sociedad. Y esto hoy sabemos que es falso, ya quisiéramos, es mentira, no ocurre. No hay un salto automático del conocimiento científico al anhelo de la transformación social. Dicho de otra manera, conocer la injusticia no entraña necesariamente un deseo de justicia social. No necesariamente. Entonces, ¿qué ocurre a mi juicio en los análisis clásicos de las izquierdas? Que por mor de hacer análisis científicos a veces se olvidan de la importancia que tienen los afectos, los sentimientos y las pasiones en la política. Y esto no es subjetivismo, compañeras y compañeros. Esto es sujeto, y somos sujetos, con nuestros afectos, con nuestros sentimientos y con nuestras fantasías. Y la derecha, cuando la derecha gana, no solamente porque tenga el tablero inclinado, porque tiene más dinero que por supuesto y porque tiene más recursos, sino también porque tienen algunas ideas muy claras. Entonces, no pensemos siempre que el enemigo es idiota, porque muchas veces es más inteligente incluso que nosotros, y eso es lo que tenemos que estudiar. Entonces, ¿cuál creo que es el problema? El problema de la izquierda es que dice, nosotros tenemos el análisis correcto, que yo pienso que es cierto, porque si no, no estaríamos aquí en esta conversación, en este debate. Es más o menos cierto, habrá que matizar, mucho que discutir. Pero de lo que se da cuenta la derecha es que esto no va solo de criticar, es decir, tú estás mistificando, tú estás haciendo errores, esto es falso. Esto no va a decir, esto que está comentando la derecha es falso, no nos podemos quedar ahí. Nos tenemos que centrar en hacer propuestas que sean más atractivas y que generen sentido común. A esto Gramsci lo llamaba hacer una fantasía concreta. Es decir, algo que ilusione, pero que no sea ilusionismo. Es decir, que sea concreto, que se base en las condiciones materiales de existencia, por decirlo en términos marxistas. Que engrane y que engarce con los deseos y las demandas populares, no replegarte en el sentido común, porque siempre hay que transformarlo. Esto fue un error también de otra izquierda, ¿no? La izquierda populista, la clausiana, que decía hay que hacer lo que diga el sentido común. No, es transformar también el sentido común, ¿no? Pero hay que partir de esos deseos populares para presentar no solamente una mejora en derechos, una ampliación de derechos, sino otra forma de vida.
y otra forma de ver, de sentir, de relacionarnos, porque nos jugamos la existencia. Esa es la cuestión. Nos jugamos no solamente el presente, y nos jugamos no solamente el presente, sino también el futuro. Ayn Rand, y acabo ya con esto, esta autora, en estos libros, en estos ensayos, en estas novelas, como La rebelión de Atlas, El manantial, que se están reeditando ahora muchísimo. Si vais a una librería, veréis en ciertas secciones de literatura y de economía, cada vez hay más literatura neoliberal, autoritaria, de Ayn Rand, etcétera, etcétera. Yo creo que triunfaba, entre otras cosas, y también lo lanzo a Antonio como coordinador en este caso, ¿no? Porque tenía tres ideas muy claras. Una era la impugnación crítica y psíquica para enlazar con la adolescencia, sobre todo. La posición de Ayn Rand era yo contra el mundo. Y esto a los adolescentes les encanta. Entonces tenía un marco que era como muy macarra, muy alternativo, muy sexy, muy atractivo. Esto es lo primero, ¿no? El yo contra el mundo. Yo me vengo aquí a enfrentar el mundo. El segundo, muy importante, tenían un relato. Pero cuando digo un relato no me refiero a un papel, ¿eh? Un relato es algo que distribuyes en think tanks, en presentaciones de libros, en prensa, en medios de comunicación, etcétera, etcétera. El relato era que la codicia es buena. Y eso, buena parte de la sociedad ya se lo cree. Y eso es lo que tenemos que impugnar. Hay que salir a la calle diciendo la codicia no es buena y explicar por qué. Y plantear un marco que sea superior y que sea alternativo. Lo que decía Ayn Rand era aquí hay perdedores y aquí hay vencedores. Y eso es lo normal. Bueno, pues nosotros tenemos que criticar y poner en solfa esa normalidad con otro relato. Esto es lo que se llama la crueldad optimista. Ayn Rand estaba convencida de que sus ideas iban a triunfar. Y triunfaron. Por cierto, de aquella estaba en minoría, ahora estaría en mayoría. Pero era un relato absolutamente cruel. Pero insisto, tenía un relato. Y lo más importante, al final se transformaba en cultura popular. Entonces, tirando piedras contra mi propio tejado. Yo creo que aquí hay una división del trabajo en el sentido bueno. Es decir, hay que hacer análisis críticos que son complejos porque lo son. Yo no voy a engañar a nadie y decir, este es un libro pues sencillo. Creo que no. Hay partes que sí, donde tienes más mala leche, otras partes que son más difíciles porque tienes que hacer analítica marxista. Pero creo que el trabajo en común el reto es poder convertir esto en píldoras de sentido común. Como lo que decía antes de Lenin, en esto era un crack, no, el capitalismo es enemigo de la propiedad privada, porque priva de propiedad a la mayoría. Por no poner más ejemplos, ¿no? Solo un montón de muestras. Creo que tenemos que hacer eslóganes como este, que sean muy sencillos, que sean muy rápidos y que sean muy simplificados. Por eso insisto, yo creo que, y ya acabo de verdad, la batalla actual no solamente conquista de derechos, que por supuesto, sino una conquista de relato y de sentido común. Muchas gracias.